Bien, hermanos, hoy quiero hablar de un personaje importante en la Biblia. Vamos ahora a irnos al Nuevo Testamento. Vamos a hablar de una transformación espiritual. ¿Cómo se titula el tema de hoy? El verdadero plan de Dios para nosotros. Una transformación espiritual. Vayamos al libro de Juan. El libro de Juan fue escrito por el mismo que escribió Apocalipsis. Este es el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago. Juan escribe su libro para presentar a Jesucristo como el Salvador, el Mesías. Y si ustedes leen el libro de Juan, dentro de los evangelios, es el libro más exquisito para encontrar el amor de Dios a través de la vida de Jesús. Y en el capítulo 3 es el capítulo más famoso del libro de Juan. ¿Saben por qué? Porque en ese capítulo se encuentra el texto mundialmente conocido. Yo se lo pudiera decir en 3 o 4 idiomas, menos empapiamiento. Pero es un texto que todos ustedes conocen. Aún alguien que no pertenezca a una religión, una denominación, ha escuchado hablar de ese texto. Y es porque de tal manera que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el capítulo 3, ¿verdad? Solo hay un texto que compite con este en cuanto a famoso, que es el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, y por ahí se va. También hay otro texto muy famoso que es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y por ahí se va. Son textos famosos. Casi la gente lo puede identificar muy rápido. Ahora, la maravilla de estos textos es que son promesas, son bendiciones, son cosas buenas. No así como los textos que son fulminantes, ¿verdad? Ahora bien, San Juan 3, el capítulo 3, aparece una historia de un personaje llamado Nicodemo. Agarre ese nombre ahí, Nicodemo. Antes voy a hacer un regreso a la primera noche. La primera noche hablamos de Adán, ¿recuerdan? Adán y Eva. Adán, el nombre de Adán significa humanidad y significa hombre. Hombre en singular y hombre en plural. Adán. Adán lo que significa es humanidad. Si usted busca en un texto hebreo, humanidad es Adán que le sale. Pero también Adán era el nombre propio de ese ser humano que Dios había creado. O sea que Adán significa dos cosas. Un nombre particular y también un nombre genérico representando a la humanidad. Adán, Dios lo hizo, ¿verdad? Con su mano, eso lo aprendimos. Pero Adán pecó y luego que Adán pecó, Dios tuvo que restablecer a Adán con un sacrificio de un cordero, que ese sacrificio significaba la muerte de Jesucristo. Adán tuvo que reconocer que si Dios no venía e intercedía en la vida de él, se perdían, morían fuera de la salvación. Por eso Dios va y busca a Adán y le dice, Adán. Y Adán es escondido, y Eva, ¿dónde estás? Y entonces Adán le dice, perdónanos, es que nos dimos cuenta que estábamos desnudos y nos escondimos. Ay, ¿quién le dijo que estaban desnudos? Y ahí comenzó el juicio, donde Dios finalmente le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Él te herirá en la cabeza y tú morderás su calcañar. Ahí Dios separa la humanidad de Satanás. No permite que la humanidad y Satanás se aliaran. Y para eso entonces Dios, que le había dicho a Adán que el día que pecare o que comiere, morirían, Dios entonces
introduce el plan de la redención para la humanidad. ¿Y cuál era el plan? La muerte de Jesucristo. Hasta ahí vamos bien. Luego, ¿de qué otro personaje hablamos? Jacob. ¿Qué sucede con Jacob? Jacob, Dios le dijo a su mamá desde el vientre de la barriga, ¿verdad? La mamá desde el vientre allá, estando en la barriguita, que se pateaban con él y su hermano, le dijo a la mamá, el pequeño será el mayor. El mayor le va a servir al pequeño. La bendición sería para el menor. Pero vimos que Jacob hizo muchas travesuras. Y para que Jacob no se perdiera, Dios va al encuentro de Jacob. Jacob se pone a pelear con el ángel de Jehová. Y entonces el ángel tiene que lanzar una bendición a Jacob. Le dice, dime, ¿cuál es su nombre? Jacob. ¿Qué significa Jacob? Ustedes lo dijeron ahorita, ¿verdad? Engañador. Y el Señor le dijo, pues ahora te llamarás ¿cómo? ¿Qué significa? Vencedor. Ahí hubo lo mismo que Adán y Eva. Dios tuvo que intervenir para que Adán y Eva no se perdieran. Y Dios tuvo que intervenir para que Jacob no se perdiera. A eso le llamamos nosotros. Usted va en un vehículo. ¿Cuántos han tenido un accidente automovilístico? Aquí, ¿quién? Más nadie. Yo tuve uno allá detrás. Cuando usted va y tiene un accidente, todo le llega a la mente rápido, ¿cierto? La familia, ay, usted piensa de todo. Y usted siente algo que es como decir, nací de nuevo. Usted siente que fue una nueva, ¿qué? Oportunidad. O si usted tiene cualquier inconveniente, se agarra un cable, se electrocuta ahí, y después lo suelta el cable, mire, usted no es el mismo. O si se está ahogando en una piscina, un río y puede salir mire, usted nació de nuevo. O si se metió en un gran problema judicial, aunque usted no estaba ahí, pero usted tenía parte de la culpa, pero no toda, pero bueno. Y lo agarraron ahí preso. Ay, 20 años en la cárcel. Cadena perpetua. Pero se liberó, no sé. Usted nació de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Adán se fue avergonzado desnudo. Ellos estaban desnudos y no lo sabían, porque la gloria de Dios los cubría. Pero cuando ellos pecaron, ¿qué hizo la gloria? Se desapareció. Y dijeron, ¿y qué pasó? Adán, Eva, y salieron huyendo a esconderse porque escucharon la voz de Dios que venía. Y ahí viene Dios, corre, que estamos desnudos. Y se fueron a esconder, dice. Y agarraron hojas y se cubrieron de hojas. Pero cuando Dios vino, mire, Adán, te trajo un traje ahí de piel de un cordero. Hizo el Señor. El primer diseñador de moda fue el Señor. El Señor le hizo un traje a Adán y cuando Adán vio que el Señor, oye, violamos la voluntad de Dios y Dios viene a buscar y nos trae cubrirnos nuestras vergüenzas. Adán se sintió que nació de nuevo allí. Igual Jacob. Ustedes saben, aprendimos ayer que la vergüenza mataba a Jacob. La preocupación lo mataba. Tenía un estrés único. Ustedes saben lo que es tener estrés. Él tenía un estrés que le llaman en la Biblia la angustia de Jacob. Ustedes han tenido un préstamo que no pueden pagar y llega la fecha y le dan un mes y le dan 2 meses y ya usted no encuentra. Mire, hay gente que se han quitado la vida por deudas. Y Jacob tenía una gran deuda con su hermano. Le había robado la primogenitura. Pero el Señor lo visitó, lo bendijo y se resolvió el problema familiar. Y Jacob de allí nació de nuevo porque Dios hasta le cambió el nombre. No Jacob, sino ahora vencedor. Eso es nacer de nuevo. Y el estrés de Jacob se desapareció. Entonces ahora le voy a hablar de un personaje que en la Biblia no aparece problema alguno. Este personaje era rico, no tenía problema de deuda, no tenía problema que debía la casa, él no tenía problema.
Pero no solo era rico, era miembro del gobierno judío. O sea que tenía todos los privilegios que pudieran existir. Y la otra cuestión era que era un ilustre en la palabra de Dios. Pertenecía a un grupo llamado el Sanedrín. El Sanedrín era el gobierno judío en tiempos romanos. Los romanos eran los gobernadores, estaba el emperador César. Había un gobernador en Judea llamado Herodes. Y había un gobernador romano llamado Pilato, que tenían juntos trabajar en armonía. Pero el pueblo judío lo dirigía el Sanedrín. Entonces en el Sanedrín había tres tipos de personas. Personas que eran religiosos, personas ricas y personas privilegiadas políticamente, pero eran judíos. Y era presidido por el sumo sacerdote, Anás, ¿recuerdan? Anás y Caifás eran los dos que dirigían ese pueblo. De ese Sanedrín pertenecía Nicodemo. Nicodemo era un hombre de prestigio. Y cuenta el capítulo 3, vayamos al capítulo 3, un poco acerca de Nicodemo. El capítulo 3, el versículo 1, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Cuando vemos, este hombre se acerca a Jesús y le dice un piropo. ¿Saben lo que es un piropo? Un elogio a Jesús. Fíjense aquí lo que dice Jesús. Este hombre viene con un elogio. Oye, tú eres de Dios. Lo que tú haces solo lo hace una persona que viene de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué cosa? Tú puedes ser rico, tú puedes ser un dignatario, tú puedes ser un hombre de religión, pero yo te quiero decir en esta hermosa noche que tú debes nacer de nuevo, le dijo Jesús. Ustedes saben, ustedes pueden decirme a mí lo que ustedes quieran, pero el Señor siempre va a ver el corazón de ustedes. ¿Cómo está el corazón de ustedes? Jesús no vio en Nicodemo un hombre distinguido que venía con unas palabras muy protocolar. Jesús vio un hombre que tenía una necesidad en su corazón. Y Jesús fue de inmediato. Jesús dijo: olvidémonos de rodeo, hijo. Yo sé que tú vienes con rodeo. Yo te quiero decir que tú debes que nacer de nuevo. Así como Adán necesitó nacer de nuevo, así como Jacob necesitó nacer de nuevo, el Señor le está diciendo a Nicodemo: tú debes nacer de nuevo. Pero fíjense que Nicodemo era un hombre que para él tal vez no tenía que nacer de nuevo. Como hay mucha gente que está bien como son y punto. Y no les importa nada. Yo soy así, no necesito nacer. Todos necesitan nacer de nuevo. Y lo grande es que nadie aquí va a nacer de nuevo si no cree que necesita nacer de nuevo. Nicodemo necesitaba o no nacer de nuevo. Claro, el Señor le dijo: mira, tú necesitas nacer de nuevo. Era religioso. Nicodemo era más que un pastor. Y Jesús, que es Dios, le dice: tú necesitas nacer de nuevo. Yo hago la pregunta aquí: ¿cuántos necesitan nacer de nuevo? Tú necesitas nacer de nuevo. El Señor eso fue. Él fue directo. Y la voz de Dios es tan fulminante que Él reconoce todo. Dice, la palabra de Dios llega hasta los huesos, hasta los tuétanos. Porque Él te conoce. Él fue quien te creó. Y Él vio el día tuyo de hoy, Él lo vio. Y Él ve las lágrimas de uno, Él la ve. Y Él ve la debilidad de uno, Él la ve. Él ve las necesidades de uno. Dios cuando nos habla de una forma que no hay para esquivar. No, uno se puede esquivar a Dios. ¿Ustedes quieren ver? Fíjense lo que dijo Nicodemo. Adelante. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer?
Dios le estaba, miren, ustedes no son expertos en la Biblia como Nicodemo ni yo, y ustedes saben que no es de eso que le está hablando Dios, ¿verdad que sí? Pero Nicodemo, porque así somos, hermanos, miren cómo somos nosotros. Dios nos habla a nuestro corazón. Y después tú le preguntas, ¿por qué tú no entregas tu vida al Señor? Y la gente dice, cuando Dios me toque, cuando Dios me hable. Pero ¿cuándo es que te va a hablar, hijo? Ya te habló hace mucho. A todos los que están aquí ya Dios le habló. A todos. ¿No estamos leyendo la palabra del Señor? Esa es la palabra del Señor. Tú no puedes esperar que Dios, que te mande un rayo. ¡Fua! Dios me habló. No, Dios no habla así. Dios habla a través de su palabra. Tú puedes tener una manifestación especial, es verdad. Tú la puedes tener. Pero cuando Dios hace manifestaciones especiales, es porque ya te ha hablado muchas veces. Así que no digas que Dios no te ha hablado. Di, es que me gusta lo que estoy haciendo. Y todavía, como me gusta eso, no me entrego al Señor. Nicodemo comenzó a tratar de marear a Jesús. Pero Jesús, mire cómo le respondió. A ver, esto es un diálogo, ¿eh? Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? Del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos quisieran entrar en el reino de Dios? Porque lo que hemos visto es que este mundo al final no da felicidad. Nicodemo tenía todo, hermanos queridos. Imagínense nosotros que no lo tenemos todo. Y Nicodemo tenía una necesidad. Imagínense, Nicodemo es la representación de aquellas personas que no necesitan estar en un pecado sumergido profundamente para necesitar de Dios. Nicodemo es la representación de aquellos que no son drogadictos, que no son prostitutas, que no tienen una doble vida, que no tienen 20 familias, que no andan en fornicación. Nicodemo es esa representación de personas normales, de personas aparentemente rectos, pero es que todos necesitan a Dios. Uno necesita reconocer que Dios es la felicidad de nuestra vida. Si uno no lo reconoce, nunca vas a ser feliz. Y usted puede tener jipeta. La gente ahora, la que más se suicidan, son la gente que lo tienen todo. ¿Ustedes sabían eso? Porque luego que lo tienen todo se dan cuenta de que no son felices. Jim Carrey, no sé si ustedes recuerdan a Jim Carrey, un actor, el que hizo La Máscara, muy bueno, un comediante. Él decía, yo quisiera que todo el mundo sea rico y sea famoso para que vean que eso no da la felicidad. Eso dice Jim Carrey. ¿Y cuántas personas millonarias y famosas se han quitado la vida? Empezamos, Michael Jackson, Robert Williams, una actriz, una Miss Universo de Estados Unidos, ¿usted recuerda? Se quitó la vida. ¿Quién más se ha quitado la vida? Que son ricos. De sobredosis mueren casi todos. ¿Por qué? Buscan la felicidad en las drogas. Entonces, ¿usted cree que no? Todos necesitamos nacer de nuevo. Pero lo grande es que este nacer de nuevo no es como cuando vamos y tenemos ideas, liberamos. El Señor le explica, claro, hay que nacer del agua y del Espíritu. Es el nuevo nacimiento que Dios tiene para nosotros. Es el plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Porque Dios quiere hacer la obra en nosotros. Dios quiere hacer una transformación. Pero si tú no te dejas, si tú no reconoces, Dios no puede hacer la obra. Dios no violenta. Dios nos deja en una libre decisión. Así que Nicodemo conversó mucho con el Señor. El versículo 14 dice algo interesante de esta conversación. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea, ¿qué cosa? Mas tenga vida eterna. Aquí se cumple Génesis 3:15. Jesús tenía que ser levantado en una cruz. Fíjense
que para que nosotros tengamos vida, Él tuvo que morir. El nacimiento en espíritu no se da si uno no reconoce la muerte de Jesucristo. Y la muerte de Jesucristo fue especial para ti, individual. Fue especial para cada uno de nosotros. El rico, el pobre, todos necesitan reconocer que Cristo es la salvación. Él fue levantado para que todo aquel que mire a Jesús sea salvo. Para que tú veas, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y tú seas salvo. Para que tú veas, por Él yo hoy soy libre del pecado. Por Él hoy, aunque peco, Él me ha perdonado. Por Él hoy puedo ser un hombre, una mujer mejor aún de lo que Dios me hizo. Por Él, por ese que murió ahí en la cruz del Calvario. Así que Nicodemo, no es lo que tú tienes en la cabeza, no es lo que tú has aprendido, no es lo que tú crees, es que tú debes creer que el Hijo de Dios será levantado. Y si tú crees en eso, que Él muere por tus pecados, entonces tú serás salvo. Y entonces el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga, ¿qué cosa? ¿Quién de ustedes se quiere perder? Hay un infierno, hermanos queridos. Y es literal que hay un infierno. El infierno se llama la muerte. El infierno, el sepulcro donde usted es depositado. Pero luego de esa muerte, todos moriremos. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, habrá un sonido como de trompeta. Un ángel que va a proclamar para que los muertos en Cristo resuciten primero. Y entonces el resplandor de la gloria del Señor, a los que estemos vivos, habrán dos grupos de los vivos, unos salvados y otros que perecerán con el resplandor de la gloria del Señor. Los que no resucitaron y los que murieron en la venida de Jesucristo son los perdidos. Los muertos que aceptaron a Cristo resucitarán, y los vivos que han aceptado a Cristo, entonces todos juntos nos iremos a vivir con el Señor para siempre, dice la palabra de Dios. Y luego entonces, luego de 1000 años, que no sabemos qué vamos a estar haciendo 1000 años, pero imaginamos que conoceremos todo lo que no conoce el hombre todavía. Galaxias, planetas, qué sabe uno lo que hace. Y también juzgaremos a los muertos perdidos. Pero después de 1000 años, el Señor regresará con la nueva Jerusalén. Y ahí entonces está el lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles y todos los perdidos. Y ahí serán lanzados en el lago de fuego. Es el verdadero infierno que la gente habla, donde la gente va a estar quemándose. Sí, ahí se quemarán. Y dice, pero será algo feo, algo horrible eso, ¿cómo Dios puede permitirlo? Porque no es Dios. ¿Ustedes quieren darse cuenta que no es Dios? No es Dios que ha hecho que esa gente padezcan eso. El versículo 18 de Juan 3:16. El versículo 18 dice, Juan 3:18, dice, el que cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Dios está llorando por la gente que se pierde. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso dice que mandó a su propio Hijo para que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna. Dios no quiere un amor obligado de nosotros. Entonces solamente dice, crees, te salvas. No crees, no puedo hacer nada. Porque si el que no cree todavía permanece con el que cree, todavía tendremos las mismas luchas. Dios te ha mandado su más preciado regalo, y a Dios
no le gustaría que ninguno aquí se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, amigos queridos, yo hoy quiero orar por ti. Quiero orar por esos amigos que aún no han decidido con Cristo. Porque Dios quiere que tú le entregues tu corazón. Y a veces nosotros hemos durado mucho tiempo. A veces hemos postergado ir al Señor. Yo voy a orar por personas que les gustaría nacer de nuevo. Amado Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, solo queremos decirte gracias por amarnos. Gracias por no cansarte de hablarnos, de buscarnos una y otra vez.